Legión del Turia. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcry en la Legión del Turia. Hoy traemos un vídeo bastante esperado, la verdad es que nos lo habéis pedido bastante. Sabíamos que era muy necesario para gente sobre todo que quiere aprender a jugar a Warcry, que es el objetivo de este vídeo, pero no deja de ser un vídeo complejo para hacerlo bien. Entonces, como lo que nos interesa es que juguéis con nosotros a Warcry, que disfrutéis de este maravilloso juego, hoy os vamos a traer un tutorial, vamos a contar todos los conceptos básicos que hace falta para jugar vuestra primera partida de Warcry, en la que con suerte tendréis dudas, queréis hacer cositas más avanzadas porque lo entenderéis enseguida, y para eso haremos más adelante otro vídeo con las reglas más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, os vamos a contar un poquito qué es lo que hace falta para jugar a Warcry, ¿vale? Como veis, aquí hemos hecho un despliegue bastante importante en la mesa, tenemos todo aquí por encima, normalmente la mesa está, no tiene las cartas encima y demás, pero bueno, vamos a empezar con el asunto. Lo primero de todo sería traer, aquí hemos traído dos ejemplos de bandas, tenemos los cuernos de Hashut y obelisco de Jade. Tenemos aquí, como veis, las minis de cada banda están por ahí esparcidas, luego os explicaremos cómo se crea la lista, ¿vale? Pero bueno, lo primero que necesitamos son miniaturas, si no, mal. Luego, aquí debajo de todo, tenemos este tablero marrón, ¿vale? Que va a ser el campo de batalla. Tenemos la escenografía, que en este caso hemos traído la pirámide, los árboles, los búnkeres, y por aquí tenemos algunos elementos de escenografía o terreno bajo que se llaman, ¿vale? Y lo importante es que la escenografía es conveniente que tenga plataformas, ¿vale? Plataformas es en este caso los puentes colgantes, o esta plataforma de bambú, la parte superior de la pirámide, ¿vale? Porque en Warcry es muy importante también la verticalidad, hay mucho juego con la verticalidad. Entonces, aparte de eso, obviamente necesitamos los típicos elementos para jugar a un wargame, que consisten en dados. Tenemos aquí los tres tipos de dados de la caja original, 6 de cada, normalmente se utilizan. Tenemos también herramientas de medición, tenemos aquí el típico metro en pulgadas, ¿vale? Tenemos nuestra regla personalizada. Quien tenga también la caja original de Warcry tendrá la típica regla flexible de 12 pulgadas, que también es muy útil, sobre todo para distancias largas y medir en curva. Luego tenemos aquí un montón de tokens, como veis, tenemos marcadores de activación, que son estas crucecitas, marcadores de espera, marcadores de reacción, heridas, que bueno, aquí tenemos para marcar 10, por el otro lado son 5, luego tenemos 3 y por el otro lado es 1, y con eso podemos poner todas las combinaciones de heridas que lleve asignadas un luchador. Aquí tenemos los marcadores de objetivo o tesoro, ¿vale? Aquí tenemos también los marcadores, que estos no los hemos hecho nosotros, pero quien tenga los troqueles nuevos tendrá marcadores de daga, escudo y martillo para indicar el despliegue, que ahora enseguida vamos con eso. Y luego aquí tenemos un gadget muy chulo, muy útil, que es un organizador de nuestros dados, ¿vale? Para saber nuestras habilidades, cuántos dados tenemos de cada tipo, dobles, triples, cuádruples, dados comodín y demás, ¿vale? Ahí tenemos el libro básico también a mano, una referencia muy importante para cualquier duda que tengáis. Y aquí por último tenemos las cartitas, ¿vale? De despliegue, serían estas que ahora os enseñaremos más en detalle, de giro y de victoria, ¿vale? Que es lo que necesitamos para jugar una partida, saber dónde empezamos y cómo ganamos. Así que vamos a ir un poquito más en detalle con todos estos aspectos. Bueno, pues como hemos dicho que lo primero que necesitamos para jugar una partida de Warcry son miniaturas, vamos a explicar cómo se crea una banda. Lo primero que encontramos es que la banda debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 15 luchadores, y el valor en puntos de esos luchadores no puede exceder 1000, ¿vale? Este sería el límite de puntos de la batalla. Luego, el primer luchador incluido en la banda debe tener runa héroe, ¿vale? Que suelen estar en la primera página del compendio. Entonces, en nuestro caso, vamos a elegir como héroe, el primero que añadimos, Lunboss en Giant Squig, y al ser el primer luchador que añadimos en la banda y tiene runa héroe, se va a considerar nuestro líder. Además de eso, una banda puede tener otras 2 miniaturas con runa héroe. Estas miniaturas con runa héroe pueden ser de la misma facción o pueden ser de otra facción de la misma gran alianza. En el ejemplo de nuestra lista, vamos a incluir un Krulboy con un Bolt Boy Boss, un tirapinchos jefe, y vamos a incluir otro aliado más que va a ser este Bruto con rebanadora, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos 1, 2 y 3 luchadores con runa héroe, pero el líder y nuestra banda son de la facción Gloomspite Kids. Esos son, o sea, los otros dos son aliados. Luego, además de eso, tenemos la opción de incluir otro tipo de luchadores que se llaman cautivos. Estos luchadores dependen de la Gran Alianza también. En este caso, como es lógico, la Gran Alianza de Destrucción puede incluir a estos Trogoths tripas duras y puedes llevar hasta 3 de ellos, ¿vale? Por último, como ya hemos rellenado el cupo de luchadores con runa héroe en la banda, ya hemos añadido un Thrall o un cautivo, lo que vamos a hacer es completar hasta lo más cercano a 1000 puntos que podamos con luchadores de la propia banda. En este caso vamos a añadir, por ejemplo, un par de Squigs y vamos a añadir 3 Goblins, uno de ellos con espada, uno de ellos con lanza y uno de ellos con red.
Entonces, en nuestra banda final quedaría con este héroe, que es el Lone Boss líder de la banda. En este caso, pero es un ejemplo y realmente no habría por qué hacerlo, ¿vale? Hemos añadido 2 aliados más y un cautivo, pero no es un requisito para la banda, ¿vale? Es una opción. Aparte de eso, podríamos haber simplemente quitado estos aliados y haber metido pues varios squirrels más, varios goblins o algún otro garrapato, y la banda sería igual de válida. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es dividir nuestra banda en 3 grupos de batalla. Los grupos de batalla se denominan daga, escudo y martillo. Aquí tenemos estos tokens para dividirlos, y el requisito que tenemos es que los grupos de batalla deben estar distribuidos lo más equitativamente posible, ¿vale? Entre el número de minis que tengamos. En este caso tenemos 9 miniaturas, por tanto sería muy sencillo porque cada grupo debe tener 3 miniaturas, o sea, 3 en la daga, 3 en el escudo y 3 en el martillo. En caso de que tuviéramos 10 miniaturas, porque nuestros puntos así lo indican, pues tendríamos que tener 3 miniaturas en uno, 3 en otro y 4 en el último grupo. O si tuviéramos 11, tendríamos que tener 4, 4 y 3, ¿vale? Sencillo. En este caso, por comodidad, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que la daga es el Bold Boy con los squigs, el escudo va a ser nuestro líder, no tiene por qué ser el líder el escudo, ¿vale? Simplemente lo hacemos así en este ejemplo, vosotros podéis organizar como queráis. Y luego el martillo vamos a dejar que sea el Trogoth, el Bruto y un Nether, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra banda dividida en daga, escudo y martillo, ¿vale? Que eso es importante, como ahora veréis, para el despliegue. Pues para comenzar nuestra partida de Warcry, lo primero que tenemos que saber es cómo se gana, ¿no? Si no, no tenemos un objetivo y qué es lo que tenemos que hacer durante la partida. El juego abierto lo que nos recomienda es que con estos 4 tipos de cartas, que hemos cogido solo una de cada, pero realmente cuando compréis la caja tendréis un taquito de varias cartas de cada tipo, y tenemos las cartas de condición de victoria, despliegue, giro y escenografía, ¿vale? Vamos a empezar por la escenografía. La escenografía es una carta que te dice cómo colocar los elementos de terreno. No siempre vamos a tener estos elementos de terreno porque implica tener todas las cajas y no tenemos por qué jugar exactamente con esa escenografía. Siempre sed libres de ser creativos con la escenografía, crear ciudades chulas y sitios donde sea divertido jugar. Vamos, no enseñáis necesariamente las cartas de escenografía, pero bueno, tenéis ahí la inspiración. Luego, lo importante realmente son estas 3 para la partida, ¿vale? Empezamos por la más importante, que es la que nos dice cómo se juega y qué hacer. En este caso, por ejemplo, la cámara oculta tendría esta runita, ¿vale? Que esta runa implica que es una condición de batalla bastante equilibrada. Quiere decir que no habrá ninguno de los 2 jugadores que tenga una ventaja especial a la hora de jugar, sino porque los dos hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Nos tendríamos que leer lo que nos dice y llevar a cabo la preparación correspondiente. En este caso habla de colocar objetivos, ya iremos más adelante con eso. Luego tenemos la carta de despliegue. En este caso la carta de despliegue se llama Primera Sangre, y como habéis visto antes en la creación de la banda, que teníamos daga, escudo y martillo, pues ahora nos dice dónde va la daga, dónde va el escudo y dónde va el martillo, ¿de acuerdo? Tenéis que fijaros siempre que si al lado del logo del escudo, daga y martillo pone ronda 2, pues implica que entrará en la ronda 2, no entrará en la batalla desde el principio. Este mismo símbolo que teníamos en la carta de victoria indica que también es un despliegue equilibrado, porque es simétrico, ¿de acuerdo? Luego, por último, vamos a una de las cartas que le dan vidilla al juego y hace que cada partida sea diferente, que son las cartas de giro, ¿vale? Giro, en este caso, lo que nos dice es deseosos de combatir, que sumaríamos 1 al atributo movimiento de todos los luchadores de esta batalla, ¿vale? Cuando expliquemos los atributos entenderéis que este giro lo que hace es que podamos desplazarnos más rápido por el mapa, ¿de acuerdo? Esas serían las 3 condiciones que dictaminarían cómo se gana la partida ahora, cómo se despliega y qué condiciones especiales tenemos. Una vez sabemos la condición de victoria, el despliegue y el giro, lo siguiente es hacer un desempate contra nuestro rival, que un desempate consiste en coger un dadito, tirarlo y quien saque un número más alto gana ese desempate. Entonces vamos a hacer un desempate. Yo tengo un 2 y mi rival tiene un 3, entonces mi rival gana el desempate. En este primer desempate lo que decide es quién es el atacante y quién es el defensor, ¿vale? Esto es importante porque el atacante va a ser la persona que despliegue primero sus miniaturas en el mapa, ¿vale? Entonces mi rival en este caso elegiría, por ejemplo, que yo fuese el atacante, ¿vale? Para yo desplegar primero, porque él prefiere desplegar segundo y esperar a ver qué hago yo. Lo segundo que haremos será otro desempate, en el que, por ejemplo, mi rival ha vuelto a ganar el desempate porque tiene un 6 y yo tengo un 4, entonces mi rival elegiría color. Pongamos que en este caso, por ejemplo, a mi rival le interesa ser el color azul, porque igual la predisposición de la escena le conviene o simplemente le gusta más. Entonces él elige ser el azul y yo soy el rojo, ¿vale? Por tanto ya tenemos determinado quién es el color azul a la hora de desplegar y quién es el rojo, ¿vale? Lo de atacante y defensor también es útil para ciertos planes de batalla en los que, por ejemplo, el atacante tiene una misión y el defensor otra, ¿vale? Cuando encontréis planes equilibrados esto no ocurrirá, ¿vale? Siempre será solo relevante para la hora de ver quién despliega primero.
Como veis, nosotros hemos colocado ya aquí unos marcadores que nos van a ayudar simplemente en el despliegue, ¿vale? Pero el despliegue nos guiamos por esta carta. En este caso, como nos había salido la de primera sangre, nos indica que a 9 pulgadas del centro, a la derecha, aquí tendremos en este caso, será el punto de aparición de la daga azul. A 9 pulgadas del centro, pero a la izquierda tendremos la daga roja. Luego, como os dije antes, veis que pone ronda 2 en esta franja junto al escudo y junto al martillo también, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que estos dos grupos de batalla aparecerán en la segunda ronda, ¿vale? En la primera no van a participar. Luego, es muy importante a la hora de desplegar que sepamos que cuando tengamos la daga, por ejemplo, en este caso, sobre un punto concreto, ¿vale? Quiere decir que medimos a 3 pulgadas del centro de ese objetivo. Entonces mediremos, en este caso, 9 desde el centro, que será este el punto central del despliegue, y desde el centro de ese despliegue 3 pulgadas, ¿vale? Entonces con esas 3 pulgadas tendremos que colocar nuestras miniaturas completamente dentro de 3 pulgadas, ¿vale? Ahora lo veréis en el ejemplo. Luego, en este caso, veis que tenemos aquí una franja lateral junto al escudo rojo y azul, significa que pueden aparecer por todo lo que ocupe esa franja, ¿vale? En este caso va por todo el borde corto, y a un máximo de 3 pulgaditas. Entonces podríamos colocar nuestras miniaturas aquí cuando empiece la ronda 2, que eso ya lo veremos, o podríamos colocarlas por allá, básicamente por donde más nos convenga, pero en toda la franja. Una vez elegido atacante y defensor y elegidos los colores, ya solo queda desplegar. Entonces, como en este caso el jugador rojo es el atacante, el jugador rojo desplegará primero y se alternará con el jugador azul para ir desplegando sus grupos de batalla. Uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul, y así hasta que despleguemos todo. Siempre hay que seguir el mismo orden a la hora de desplegar. Cuando hay varios grupos de batalla que entran en la misma ronda, se despliega primero la daga, luego el escudo y luego el martillo. ¿De acuerdo? Entonces, siendo que en nuestro ejemplo el jugador rojo es el atacante, vamos a desplegar primero la daga roja, luego la daga azul, y en nuestro despliegue, como habéis visto, ponía ronda 2 martillo y ronda 2 escudo. Entonces, en esta primera ronda no van a jugar, solo desplegaremos daga roja y daga azul. Por tanto, comenzaremos desplegando la daga roja. Tiene que ser, como os he explicado antes, a 3 pulgadas del centro, completamente dentro de ese radio. Entonces tenemos el líder, tenemos un guerrero más, y además hay una cosa que podemos hacer cuando desplegamos, que consiste en colocar a un luchador, tiene que estar completamente dentro de 3 pulgadas en horizontal, pero puede estar a cualquier altura en vertical sobre una plataforma, ¿vale? Una plataforma consiste un elemento de terreno plano, elevado sobre el suelo y que tenga como mínimo 1 pulgada de ancho por 1 de largo. En este caso, esto nos cuenta de plataforma porque está completamente dentro del marcador de daga, entonces podemos aparecer directamente arriba de esta plataforma con puente, ¿de acuerdo? Ahora seguiría nuestro rival, que colocaría su daga azul. Mientras tanto, estos marcadores, una vez están utilizados, los podemos retirar. Con el despliegue preparado ya podríamos pasar a librar la batalla. Una batalla de Warcry se divide en rondas. Lo más habitual es que tengan 3 o 4 rondas. Una ronda, a su vez, se divide en 3 fases: la fase de iniciativa, la fase de reserva y la fase de combate. Empecemos con la fase de iniciativa. La fase de iniciativa consiste en que ambos jugadores tiran una tirada de 6 dados y se agrupan en función del valor numérico que muestren sus caras. Por ejemplo, yo voy a agrupar dos que tienen un 3 y el resto tengo dados que no muestran ningún valor igual, por tanto tengo lo que se consideran 4 dados únicos y un doble, porque tengo 2 iguales. En el caso de mi rival, lo que tiene son 3 dados que muestran el 2, 2 dados que muestran el 3 y un dado que muestra el 5. Para saber quién tiene la iniciativa, se compara la cantidad de dados únicos que tiene cada jugador, ¿vale? En este caso, como yo he obtenido 4, tendré la iniciativa porque tengo más dados únicos que mi rival. Entonces ya estaría determinada la iniciativa para comenzar la batalla. ¿Qué ocurre? Que en Warcry, en cada fase de iniciativa, obtenemos un dado comodín. Cada jugador obtiene 1 y elige por orden de iniciativa, que en este caso ya la tengo yo por los únicos, ¿qué va a hacer con ese dado? Los dados comodín sirven para una de dos: o añadir 1 a nuestra pool de dados únicos y tal vez arrebatar la iniciativa en algunas situaciones, o para cambiar la magnitud de uno de nuestros grupos de dados en 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo podría elegir utilizar mi dado comodín para que mi doble se convierta en un triple, ¿de acuerdo? O podría elegir que mi dado comodín se convirtiese en un doble 6, restando uno de mis únicos, ¿de acuerdo? En este ejemplo, por ejemplo, voy a convertir mi doble en un triple. Mi rival va a elegir convertir su triple 2 en un cuádruple 2. Estos grupos de dados que hemos obtenido, tanto yo un triple y mi rival el cuádruple y el doble, tienen un valor. El valor numérico que muestran los dados es el valor de la habilidad. Entonces, cuando más adelante leamos
se realiza el valor de la habilidad como daño a un luchador. Si esa habilidad tiene un valor 3, haría 3 puntos de daño a un luchador. Si fuera con un cuádruple 2, pues haría 2 puntos de daño a un luchador, ¿vale? Lo importante es que el valor numérico es el valor de la habilidad. La otra alternativa que tenemos con nuestros dados comodines es guardarlos, es decir, conservarlos para más tarde. Tendremos aquí uno en la reserva, nos quedaremos con nuestra tirada y más adelante, como en cada fase de iniciativa recibimos un dado comodín, tendríamos dos para utilizar de la misma manera. Por ejemplo, si esta hubiera sido nuestra siguiente tirada, podríamos poner un triple y también podríamos ponernos un doble 6. Entonces, recordad que podemos subir en uno la magnitud de nuestra habilidad, de nuestro grupo de dados, de doble a triple, triple a cuádruple, de sencillo a doble, pero nunca más de un cuádruple, y nunca más de 1 el grado de magnitud. Por lo tanto, no podemos pasar de un doble a un cuádruple, ¿vale? Esto no está permitido, solo se puede añadir un dado a un grupo de dados. Siguiendo con el ejemplo, imaginad que mi rival también tiene sus 2 dados comodín porque los ha guardado en la primera ronda, y yo tengo mis 2 dados comodín porque los he guardado en la primera ronda. Entonces tengo yo la iniciativa, si hubiera tenido esta tirada, y elijo ponerme 2 dobles más, ¿vale? Convirtiendo sencillos o únicos en dobles. El resultado es que yo me he quedado con solo 2 dados únicos, ¿de acuerdo? Entonces mi rival, que le interesa mucho en esta ronda, por ejemplo, tener la iniciativa, dice, vale, pues yo mis 2 comodines, en vez de hacerme habilidades más poderosas, me voy a colocar más dados únicos. Por tanto, eso sería lo que se conoce como arrebatar la iniciativa. Cuando un jugador tenía la iniciativa después de la tirada, pero tras colocar los dados comodín, es otro jugador el que tiene más dados únicos. En este caso tendría la iniciativa mi rival. Otra opción que se puede dar es que mi rival en este caso haya decidido ponerse un cuádruple con un dado comodín y ponerse un sencillo. ¿Qué ocurre? Antes yo tenía la iniciativa, pues tenía 4 dados únicos y mi rival solo tenía 1. ¿Qué pasa? Que ahora los dados están igualados, cada uno tenemos 2. Entonces, una tirada que ha pasado de no estar empatada a estarlo, se tiene que resolver mediante un desempate, ¿de acuerdo? Para ver quién tiene la iniciativa, porque yo la tenía bastante asegurada, pero luego decidí ponerme habilidades y mi rival, que le interesa, me ha podido arrebatar la iniciativa. Entonces haremos una tirada desempatada. Estos dados no se ven muy bien, chicos, perdonad, pero yo tendría un 6 y mi rival un 2. En este desempate yo hubiera conservado la iniciativa, porque tengo un número mayor. Una vez finalizada la fase de iniciativa, ya con determinados los grupos de dados que tiene cada luchador y quién tiene la iniciativa, como hemos quedado que en este ejemplo la conservaría el jugador negro, viene la fase de reserva. La fase de reserva solo tiene lugar en las rondas posteriores a la primera, porque nosotros en primera ronda ya hemos desplegado nuestras miniaturas, pero en la segunda ronda, si recordáis la carta de despliegue, es cuando nos dice que va a entrar el escudo y va a entrar el martillo, ¿de acuerdo? Pongamos el caso de que estamos ya en segunda ronda, ¿de acuerdo? Entonces, tras esta tirada de iniciativa, vamos a la fase de reserva. Empezando por el jugador que tiene la iniciativa, que en este caso va a ser el rojo, se empieza a colocar en el mismo orden que antes, o sea, daga, escudo y martillo, las miniaturas en el mapa por donde indique. En este caso hemos explicado que era por toda la franja lateral y en este caso es justo en el punto S. Y al ser el exterior del mapa, tenemos que trazar un semicírculo, porque no podremos colocar nuestras miniaturas fuera del mapa. Una vez terminada la fase de reserva, el jugador con la iniciativa elige qué jugador comienza a activar sus miniaturas. Una activación consiste en elegir a uno de nuestros luchadores que no haya sido activado previamente esta ronda y ese luchador puede realizar 2 acciones en la combinación que quiera. Los tipos de acciones que tenemos son acción de mover, acción de atacar, acción de destrabarse y acción de esperar. Además, utilizando nuestros grupos de dados que hemos obtenido en la fase de iniciativa, estos luchadores podrán realizar habilidades en cualquier momento de su activación. Pero tiene que ser entre acciones. Esto quiere decir que puede ser antes de nuestra primera acción, antes de nuestra segunda acción y por tanto tras la primera, o después de la segunda acción. Y los luchadores solo pueden hacer una habilidad por activación. Antes de entrar a detallar las acciones que podemos hacer en la fase de combate, es importante que conozcamos los atributos y características de nuestros luchadores. En este caso vamos a empezar enseñando el perfil del jefe tirapinchos. Aquí en pantalla podéis ver que esta carta tiene a la derecha la fotografía de la miniatura y varios numeritos, dibujos y demás. Empecemos por el número. El número 170 es el coste en puntos. Esto es a la hora de incluirlo en la banda lo que nos va a determinar pues cuántos puntos cuesta del total de 1000 que podemos incluir. A su izquierda tenemos la runa de facción, en este caso la runa de los Cruel Boys, es esta cara con dientes, ¿vale? Blanca sobre fondo negro. Bajo de la foto tenemos 3 números. El primero, que está junto a una flecha, indica el movimiento. Esas son las pulgadas que podrá desplazarse nuestra miniatura cuando decida hacer una acción de movimiento. Al centro tenemos la resistencia, junto a ese dibujo de un escudo. La resistencia es lo que implicará
cuando alguien nos haga un ataque, una acción de ataque, el daño que vamos a recibir. Y por último, junto a esa calavera tenemos, en este caso un 20, que es el atributo heridas de nuestro luchador. Esto quiere decir que si le han asignado 19 sigue vivo, pero en el momento en que llega a su herida número 20, ese luchador es retirado del campo de batalla y será como fuera de combate. Debajo del nombre del luchador tenemos en este caso dos perfiles de ataque. Un ataque a distancia, los ataques a distancia se considera cualquier ataque que tenga un alcance mayor a 3 pulgadas, y luego tenemos el ataque cuerpo a cuerpo, que es cualquier perfil de ataque que tenga un alcance menor a 3 pulgadas. El alcance es el primer valor que tenemos junto, en este caso, al arco. El alcance de la ballesta, por tanto, sería entre 6 y 15 pulgadas. Esto quiere decir que una miniatura no podría ser objetivo de este ataque si está a menos de 6 pulgadas o a más de 15. Después de eso tenemos esta espada que indica el número de dados que vamos a lanzar cuando hagamos un ataque a un objetivo. Junto a los ataques tenemos la fuerza. En este caso la fuerza es 4 y es un valor que se compararía con la resistencia del objetivo para determinar cuántos impactos obtenemos en nuestra tirada. Por último, junto a esta calavera tenemos siempre dos valores separados por una barra. El primer valor es el daño que haremos a un objetivo cuando logremos un impacto normal y el segundo valor es el daño que haremos a un objetivo cuando logremos un impacto crítico. Debajo del ataque a distancia, esta miniatura también tiene un perfil de ataque cuerpo a cuerpo. En este caso el alcance cuerpo a cuerpo sería de 1, tiraríamos 3 dados con fuerza 4 y el daño que asignaríamos sería 2 en caso de un impacto normal y 4 en caso de un impacto crítico. Estos tres símbolos que vemos al centro de la carta son las runas y determinarán a qué habilidades tiene acceso nuestro luchador. Empecemos con las acciones de movimiento. Una acción de movimiento consiste en desplazar una de nuestras miniaturas por el campo de batalla un número de pulgadas igual o menor al atributo movimiento que pone en su carta. En este caso hemos visto que nuestro jefe tirapinchos tiene un atributo movimiento de 4, por tanto podríamos desplazarlo por el mapa combinando estos tres tipos de movimiento un total de 4 pulgadas. El primero sería mover con normalidad, que consiste en desplazar la peana a ras de suelo, asimilando el ejemplo de caminar hacia otra miniatura, por ejemplo. Luego tendríamos la opción de saltar, en la que nuestra miniatura haría un movimiento en horizontal sin sujetarse sobre terreno y caería cualquier distancia en vertical. Nunca puede hacerse un salto hacia arriba, ¿vale? Entonces, para trepar o para llegar a zonas más altas siempre tendremos que hacerlo escalando una pared, ¿vale? Que es el tercer tipo de movimiento que podemos hacer en nuestra acción. Consiste en estar junto a una pared y mover las pulgadas que mida en vertical, ¿de acuerdo? Para medir, como ya sabréis de otros juegos, es importante medir siempre desde la misma zona de la peana. Es decir, si nuestra miniatura mueve 4, contaremos 1, 2, 3 y 4 pulgadas y la parte más avanzada de la peana no podrá rebasar esa cuarta pulgada. Hay un tipo especial de movimiento que está restringido a las miniaturas con la runa volar. Estas miniaturas no tienen que contar la distancia en vertical cuando mueven por el campo de batalla. Por tanto, en el caso de nuestro Kruleboy que va a pie, tendría que gastar 2 pulgadas en trepar ese terreno y avanzar 2 y con un solo movimiento no podría caer al otro lado. En cambio, si tuviera la runa de volar, simplemente consideraríamos que está levitando aquí, movería 4 y caería al otro lado sin ningún problema. El movimiento tiene ciertas restricciones que siempre tenemos que cumplir. La primera de todas sería que un luchador no puede mover a través de otros luchadores, siempre tiene que rodearlos. En caso de que no pueda rodearlos, no puede pasar. Un luchador no puede mover a través de ninguna parte de un elemento de terreno. Ninguna parte de un luchador puede moverse por encima del borde del campo de batalla. Un luchador no puede iniciar una acción de movimiento si está a 1 pulgada o menos de algún luchador enemigo. En su lugar, debe realizar una acción de extrabarse, que ahora la explicaremos. En caso de que queramos encadenar dos acciones de movimiento, es importante que, tras una acción de movimiento, la peana debe estar sobre el suelo del campo de batalla o sobre una plataforma, aunque la miniatura vuele. En caso de que estemos pegados trepando a una plataforma, sí que podríamos realizar la siguiente acción de movimiento desde ese punto de la pared sin tener que caer al suelo. En cambio, si al final de nuestra activación estamos trepando, el luchador cae automáticamente. Otro de los tipos de acción que podemos realizar durante la activación de un luchador es una acción de destrabarse. Esto consiste en mover por el suelo del campo de batalla y nunca en vertical a un luchador alejándose de una miniatura con la que esté trabada. Recordamos que una miniatura está trabada con otra si está a menos de 1 pulgada. En este caso, nuestro Kruleboy no quiere estar trabado con el cuerno de Hashut, entonces
podría decir que su primera acción es destrabarse, entonces movería un máximo de 3 pulgadas, independientemente de su valor de movimiento, que él mueve 4 normalmente, pero la acción de destrabarse siempre son 3 pulgadas, debe hacerlo a ras de suelo, por tanto no puede cambiar su altura en vertical, ni trepar, ni volar, ni dejarse caer, y debe acabar a más de 1 pulgada de cualquier miniatura enemiga. Otra de las acciones que podemos hacer durante la activación de un luchador, tal vez la más importante en Warcry, es la acción de ataque. Una acción de ataque consiste en elegir a un luchador enemigo, que en este caso será el objetivo, y seleccionarlo con uno de los perfiles de ataque que tenemos disponibles y hacer una tirada. En esta tirada se van a comparar el atributo fuerza del luchador atacante con el atributo resistencia del luchador objetivo. Volviendo al perfil de ataque del jefe tirapinchos, primero tendremos que medir la distancia a la que estamos con el luchador objetivo. En este caso la distancia es menor de 1 pulgada. Esto quiere decir que solo podremos hacer el ataque cuerpo a cuerpo, ya que el ataque a distancia requiere estar a más de 6 pulgadas y a menos de 15. Por tanto, veamos el ataque cuerpo a cuerpo del jefe tirapinchos. Recordamos que tiene alcance 1, tiene 3 ataques, por tanto, tiraríamos 3 dados. La fuerza del jefe tirapinchos es 4 y la resistencia del líder de los cuernos de Hashut es 4. Para saber los impactos que lograremos con nuestra tirada, tenemos que comparar la fuerza del atacante con la resistencia del objetivo. En este caso, la fuerza del atacante es 4 y la resistencia del objetivo es 4. Por tanto, como la fuerza y resistencia tienen el mismo valor, la tirada solo obtendrá éxitos con un resultado de un 4, un resultado del 5 y resultado del 6, porque el 6 siempre es un impacto crítico. En caso de que la fuerza, por ejemplo, fuese mayor que la resistencia del defensor, obtendríamos impactos a partir del 3. Tendríamos un impacto normal con un 3, con un 4 y con un 5, y el 6 de nuevo sería crítico. En caso de que la fuerza fuera menor que la resistencia del objetivo, solo obtendríamos impactos con un 5 y impacto crítico con el 6. El 1 y el 2 siempre se consideran fallos. Vamos a hacer una tirada de ejemplo, haríamos 3 dados, los lanzamos y obtendríamos lo siguiente. Recordemos que el jefe tirapinchos tiene fuerza 4 y el objetivo tiene resistencia 4. Esto quiere decir que los 3 no impactan. En cambio, el 6 sí que impactaría con un crítico. Si vemos el perfil de daño del jefe tirapinchos, el impacto normal son 2 y el impacto crítico son 4. Como solo hemos obtenido un impacto crítico, asignaríamos a la miniatura objetivo del ataque 4 heridas. En este otro ejemplo, tiramos los dados y obtenemos un 1 y un 3, que serían un fallo de nuevo, pero obtenemos un impacto normal. El impacto normal, según la tabla de daño del jefe tirapinchos, son 2 de daño. Como el atributo heridas del objetivo es 20 y el impacto le hace 2 más, el número de heridas asignadas ha igualado el atributo heridas. Por tanto, cogeríamos al luchador objetivo de ataque y lo retiraríamos del campo de batalla y se consideraría como fuera de combate. En este último ejemplo de acciones de ataque, vamos a explicar un ataque a distancia y vamos a explicar la regla de la cobertura. Si recordamos el perfil del Kruleboy, tenía que ser mayor a 6 la distancia, que en este caso se cumple, y menor a 15. Además, tenemos que poder ver a la miniatura. Esto quiere decir que cualquier parte de nuestra miniatura vea a la miniatura objetivo, y esto no cuenta la peana, ¿de acuerdo? O sea, ver una esquinita de la peana no valdría. Teníamos que ver el arma, un cuerno, la cabeza, otra parte de la miniatura. Una vez comprobados que estamos al alcance correcto, tenemos que comprobar si la miniatura objetivo dispone de cobertura. La cobertura se obtiene cuando, al trazar una línea desde la peana del atacante hasta la peana del defensor, cruzamos un elemento de escenografía. La cobertura también se puede obtener cuando la miniatura objetivo del ataque esté a 2 pulgadas o más verticalmente por encima del atacante. En este caso, el elemento de escenografía tiene un poquito menos de 2 pulgadas, pero en Warcry, cuando estamos por encima de 1,5 pulgadas, se redondea a 2 en este caso. Y si estuviéramos por encima de 2,5, se redondearía a 3, ¿de acuerdo? La cobertura es una regla especial que nos permite obtener 1 más de resistencia cuando recibamos un ataque. Si volvemos al perfil del jefe tirapinchos, comprobamos que la fuerza de este ataque a distancia es 4. La resistencia del jefe de los cuernos de Hashut es 4, pero al tener cobertura pasaría a tener resistencia 5. Eso es una cosa muy importante porque hace que el jefe tirapinchos, en vez de impactar con 4, 5 y 6, solo impactará con 5 y 6. El último tipo de acción que podemos realizar en una activación de un luchador es la espera. La espera consiste en dejar pasar nuestro turno, asignar un marcador de espera al luchador y sería el turno de que el rival activase una de sus miniaturas. Una miniatura que tiene un marcador de espera puede ser activada de nuevo, pero solo le quedará una acción. En caso de que una miniatura haga una acción de espera cuando ya ha gastado una de sus acciones, se consideraría activada.
Otro de los puntos principales de Warcry es la utilización de habilidades. Para utilizar habilidades consumiremos los grupos de dados con el mismo valor que obtuvimos en la tirada de iniciativa. Aquí, por ejemplo, tenemos un doble 5, aquí tenemos un triple 4. Esto significa que tendremos una habilidad doble con valor de 5, ¿de acuerdo? Las habilidades sirven para, además de nuestras dos acciones habituales en una activación, tener un efecto que puede ir desde mejorar atributos, dar acciones extra, limitar el movimiento de los enemigos, asignar daño directamente o muchos otros efectos, ¿de acuerdo? Las habilidades universales son estas que veis en pantalla y las puede utilizar cualquier luchador del juego sin restricción de facción. Una de ellas sí que veis que tiene al lado la runa héroe y por tanto solo podrá ser utilizada por personajes con runa héroe. Aquí cabe comentar también que el cuádruple de embestida fue afectado por las últimas facs que hemos recibido en el juego y han cambiado su texto por: este luchador puede realizar una acción de movimiento extra de tantas pulgadas como el valor de la habilidad. Después puede realizar una acción de ataque extra. Entonces no nos fijaremos en el atributo movimiento de nuestro luchador, sino en el valor de nuestro cuádruple. También tenemos que hablar de que cada facción tiene una página propia de habilidades en el compendio. Siguiendo con el perfil del Kruleboy que nos ha gustado hoy, podemos ver que el Kruleboy tiene su runa de facción. Además tiene runa héroe y luego tiene otras dos runas, esa que vemos en la calavera junto con el rombo y la runa de las 3 flechas. Si nos vamos a las habilidades de la facción, vemos que por un doble podríamos utilizar tanto la habilidad de arma venenosa como la de buen disparo, porque tiene tanto la runa de facción de Krule como la de las 3 flechas o la calavera en su caso. También tenemos que comentar que los personajes con la runa héroe tienen dedicado un apartado propio de habilidades. Entonces, como veis en esta tabla, puede ser que una habilidad de héroe requiera además otras runas, aparte de la runa de facción. En el caso de nuestro jefe tirapinchos, tendría acceso de todas las que vemos en pantalla solo a la última, el cuádruple, porque tiene runa de facción y runa de héroe. Por último, pero no menos importante, tenemos las reacciones, que eso es una cosa que se ha introducido en Warcry 2.0 y le da bastante vida al juego porque además nos permite hacer cosas durante la activación de un enemigo. Por tanto, no nos quedamos vendidos cuando una miniatura no se ha activado y de repente vienen a por ella, ¿no? Entonces, aquí en pantalla vais a ver las 3 reacciones universales, que son las que pueden hacer todos los luchadores. Es importante saber que hacer una reacción consume una de las acciones disponibles para esta ronda del luchador que reacciona. Por tanto, solo podremos hacer una reacción cuando el luchador no haya sido activado esta ronda o haya sido activado pero haya hecho una espera. En caso de que no haya sido activado esta ronda, podrá hacer 2 reacciones. Y en caso de que haya sido activado pero esté en espera, solo podrá hacer una reacción. Es importante recordar que solo podremos hacer una reacción por cada acción del enemigo. Vamos a hacer un ejemplo de una reacción, la más utilizada normalmente es el contraataque. Entonces vamos a coger al líder de los cuernos de Hashut que va a atacar al jefe tirapinchos, ¿de acuerdo? Va a hacer un ataque de combate cuerpo a cuerpo y va a tirarle 4 dados con fuerza 4, daño 2/4. Esto significa que como la resistencia del jefe tirapinchos es 4, solo podremos hacerle daño si sacamos un 4, 5 o 6. Una vez haya declarado el ataque sobre el jefe tirapinchos, antes de tirar los dados, podremos reaccionar con el jefe tirapinchos y declarar que queremos hacer un contraataque. Le asignamos un marcador de haber consumido una acción mediante una reacción, entonces se realizará la tira de dados y, viendo este resultado, el jefe tirapinchos recibiría 2, 4 y 6 de daño, pero el 2 resulta en un fallo. La reacción de contraataque dice que por cada fallo, el jugador atacante recibirá 1 de daño. Por tanto, aquí, nuestro jefe de los cuernos de Hashut, que ya tendría 19 heridas asignadas, llegaría a 20 heridas y quedaría fuera de combate. Por tanto, tras toda esta explicación de las acciones, vamos a recapitular sobre la fase de combate, recordando que consiste en que los dos jugadores se alternan activando miniaturas hasta que todas las miniaturas hayan sido activadas, ¿de acuerdo? En el momento en que todas las miniaturas de ambos jugadores han sido activadas, esa fase de combate finalizaría. Según el plan de batalla, contaríamos los puntos que hemos obtenido y pasaríamos a la siguiente ronda, empezando con la fase de iniciativa. Este ciclo se repetiría en ronda 2, ronda 3, ronda 4, según las rondas que tenga el plan de batalla que hayamos elegido, hasta que finalice la batalla. Finalizadas las rondas de batalla que establezca el plan, el jugador que haya conseguido más puntos de victoria o haya cumplido el objetivo será el ganador de la batalla. Bueno chicos, pues hasta aquí el tutorial básico de Warcry, donde espero que hayamos aprendido a hacer la lista de la banda, a entender un perfil de luchador,
a preparar el terreno, el plan de batalla y el funcionamiento de las rondas hasta que podamos completar la partida. Con esto tendremos los conceptos necesarios para entender el funcionamiento del juego. Yo creo que ya podréis más o menos vislumbrar si os gusta, yo creo que sí, y así además os podréis animar a echar vuestra primera partida. Sin embargo, también hay que comentar que se han quedado muchos conceptos más avanzados en el tintero y los abordaremos en el próximo vídeo. Recordad que tenéis en la descripción los enlaces a las reglas y a todos los perfiles de luchador. Si os ha gustado, os animo a que le echéis un vistazo a las partidas que tenemos publicadas en el canal, donde está bastante bien explicado el tema de las habilidades. Intentamos ir narrando todo lo que hacemos para que se entienda, incluso para los jugadores nuevos. Y nada más, muchísimas gracias por vernos. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos, y os vemos pronto por el canal de Legión Lenturia. Hasta pronto.